Bárbara Oakley, abre tu mente a los números. Capítulo 4. Bloques y evita la competencia ilusoria. Claves para convertirte en un susurrador de ecuaciones. Solomon Cherseveski llamó la atención de su jefe por primera vez porque era un perezoso, o así lo creía su superior. Solomon era un periodista en aquel tiempo a mediados de la década de 1920 en la Unión Soviética. El ser un periodista quería decir explicar lo que te decían que explicaras, ni más ni menos. Se asignaban tareas diarias detallando a quién ver, en qué dirección y qué información obtener. El editor jefe veía que todos tomaban notas, es decir, todos excepto Solomon Cherseveski. Según empezó a darse cuenta curioso, el editor le preguntó qué estaba pasando. Solomon se sorprendió. ¿Por qué debería tomar notas? Preguntó si podía recordar cualquier cosa que hubiera oído. Junto con su respuesta, Solomon repitió parte de las instrucciones de aquella mañana, palabra por palabra, y se sorprendió porque pensaba que todo el mundo tenía una memoria como la suya, perfecta, imborrable. ¿No te gustaría tener el don de una memoria así? En realidad probablemente no, porque junto con su extraordinaria memoria, Solomon tenía un problema. En este capítulo hablaremos de cuál es exactamente ese inconveniente. Está relacionado a la vez con la comprensión y la memoria. ¿Qué ocurre cuando centras tu atención en algo? En el último capítulo aprendimos algo acerca de esta irritante situación en la que te bloqueas en una sola manera de enfocar un asunto y no puedes volver atrás para verlo de otras formas más fáciles y mejores, el Einstein. En otras palabras, la atención concentrada a menudo puede ayudar a resolver problemas, pero también puede provocarlos cuando bloquea tu capacidad de ver nuevas soluciones. Cuando centras tu atención en algo, tu pulpo atencional Cuando te centras tu atención en algo, tu pulpo atencional tiende sus tentáculos neuronales para conectar distintas partes del cerebro. ¿Te estás fijando en una forma geométrica? Si es así, un tentáculo de la conciencia va del tálamo al lóbulo occipital a la vez que otro alcanza la superficie rugosa de la corteza cerebral. El resultado, un susurro, una sensación de redondez. ¿O te estás fijando en un color? El tentáculo atencional del lóbulo occipital se mueve ligeramente y aparece una sensación de verdor. Más conexiones de tentáculos, te das cuenta que estás mirando un tipo particular de manzana, una Granny Smith. ¡Qué hambre! Centra tu atención para conectar partes del cerebro Centrar tu atención para conectar partes del cerebro es un aspecto importante del modo de aprendizaje concentrado, pero resulta interesante el hecho de que cuando estás estresado tu pulpo atencional pierdes la capacidad de hacer algunas de esas conexiones. Por eso tu cerebro no parece funcionar bien cuando estás enfadado, estresado o asustado. Digamos que quieres aprender a hablar inglés. Si eres un niño en hogar de habla inglesa, aprender el idioma es tan natural como respirar. Tu madre dice mom y tú se lo repites como un loro. Tus neuronas se activan y enlazan en un reluciente proceso mental fortaleciendo la relación entre el sonido mom y el rostro sonriente de tu madre. Ese dinámico bucle neuronal es una tasa de memoria conectada, por supuesto, a muchas otras tasas de memoria relacionadas. Los mejores programas de enseñanza de idiomas como el Instituto de Idiomas del Departamento de Defensa de Estados Unidos, donde aprendí ruso, incorporan una práctica estructural que incluye mucha repetición, aprendizaje memorístico en modo concentrado, junto a la libre expresión más difusa con hablantes nativos. La finalidad es que adquieras las palabras y pautas básicas de modo que puedas hablar tan libre y creativamente en un nuevo idioma como lo haces en el tuyo. La práctica concentrada y la repetición, la creación de tasas de memoria también están en lo más íntimo de un golpe impecable con el palo del golf, el vuelco de una tortilla por un experimento chef o un tire libre de baloncesto. En la danza hay un largo recorrido entre la pirueta poco diestra del aprendiz y la gracilidad coreografía de un bailarín profesional. Pero ese camino hacia la experiencia se construye poco a poco. Los pequeños giros y movimientos memorizados se incorporan a interpretaciones creativas de mayor escala. ¿Qué es un bloque de memoria? El problema de Solomon. La extraordinaria memoria de Solomon Cherseveski venía acompañada de una sorprendente desventaja. Sus tasas de memoria por separado eran tan gráficas y emotivas, tan ricas en asociaciones que interferían en su capacidad de unirlas y crear bloques conceptuales. En otras palabras, no podía ver el bosque porque la imagen de cada uno de los árboles era demasiado vívida. Los bloques de memoria son piezas de información que se unen mediante el significado. Puedes tomar la letra A, la letra Z, A, I, C, I y juntarlas en un bloque conceptual fácil de recordar, la expresión SAS. Puedes tomar las letras Z, A, Y, S y juntarlas en un bloque conceptual fácil de recordar, la expresión SAS. Es como comprimir un fichero de ordenador demasiado grande en un fichero zip. Bajo ese simple bloque SAS hay una sinfonía de neuronas que han aprendido a sincronizarse. La complejidad de actividad neuronal que une nuestros bloques de pensamiento abstractos y simplificadores pertenecen a acrónimos, a ideas o a conceptos y es fundamental para la ciencia, la literatura y el arte. Tomemos un ejemplo. A principios del siglo XX, el investigador alemán Albert Wegener estaba trabajando en su teoría de la deriva continental, analizando mapas y
pesando la información que había obtenido de sus estudios y exploraciones. Se dio cuenta de que las distintas masas continentales encajaban con las piezas de un rompecabezas. La similitud de rocas y fósiles entre las masas continentales reforzaba el encaje. Una vez reunidas las pistas, estaba claro que todos los continentes estuvieron una vez mucho tiempo atrás unidos en una sola masa terrestre. A lo largo del tiempo, la masa se había partido y las partes se habían alejado para formar los continentes separados por océanos que vemos hoy. La deriva continental. ¡Wow! ¡Qué gran descubrimiento! Pero si Solomon Scherbatsky hubiera leído esta misma historia sobre el descubrimiento de la deriva continental, no lo habría entendido, aunque hubiera sido capaz de repetir cada palabra individual del relato. El concepto le habría resultado muy difícil de comprender, pues era incapaz de juntar sus trazas de memoria individuales para crear bloques conceptuales. Resulta, pues, que uno de los primeros pasos para adquirir experiencia en ciencias y matemáticas es la creación de bloques conceptuales, saltos en la mente que unen retazos individuales de información a través del significado. Formar bloques con la información que recibes facilita que tu cerebro funcione con más eficiencia. Una vez has creado un bloque para una idea o un concepto, no necesitas recordar todos los pequeños detalles subyacentes, ya tienes la idea principal, el grupo, y eso es suficiente. Es como vestirse por la mañana, normalmente solo piensas en un simple me vestiré, pero resulta sorprendente cuando te das cuenta del complejo remolino de actividades que tienen bajo ese bloque de pensamiento tan simple. Entonces, cuando estás estudiando en mates y ciencias, ¿cómo formas un bloque? Pasos básicos para formar un bloque. Los bloques relacionados con conceptos y procedimientos distintos pueden formarse de muchas maneras diferentes. A menudo es bastante fácil. Por ejemplo, has organizado un segmento simple cuando has captado la idea de la deriva continental, pero como este libro trata del aprendizaje de las matemáticas y de las ciencias en general, no de la geología en particular, vamos a tomar como nuestro bloque ilustrativo inicial la capacidad de comprender cierto tipo de problema matemático o científico y trabajar en él. Cuando estás aprendiendo nuevos materiales de matemáticas y ciencias, casi siempre te dan problemas de muestra con soluciones detalladas. Se hace así porque cuando estás intentando entender por primera vez cómo resolver un enigma, tienes una gran carga cognitiva. Entonces resulta útil empezar por un ejemplo explicando en detalle. Es como usar un GPS cuando conduces por carreteras poco familiares en medio de la noche. La mayor parte de los detalles de la solución desarrollada está ahí. Tu tarea simplemente es comprender el porqué de los pasos que se toman. Eso puede ayudarte a ver los rasgos más importantes y los principios fundamentales de un problema. A algunos profesores no les gusta dar a sus alumnos problemas resueltos o exámenes antiguos porque piensan que les ponen las cosas demasiado fáciles. Pero hay abundantes pruebas de que tener un acceso a este tipo de recursos ayuda a que los estudiantes aprendan con más profundidad. La preocupación principal acerca de usar ejemplos con soluciones detalladas es que puede resultar demasiado fácil fijarse en por qué funciona un paso individual y no en la relación entre los pasos. Es decir, que por qué ese paso en particular debería ser el siguiente. Así que cuando hablo de seguir en una solución detallada, ten presente que no me estoy refiriendo a usar plantillas o moldes sin pensar, obedeciendo instrucciones ciegamente. Se parece más a utilizar una guía para informarte cuando viajas a un lugar nuevo. Presta atención a lo que tienes alrededor cuando llevas el manual y pronto podrás hacer el recorrido por tu cuenta. Incluso empezarás a pensar en nuevos recorridos que el libro no te muestra. Cuando te fijas por primera vez un concepto científico o matemático nuevo para ti, a veces no tiene demasiado sentido, como ilustran las piezas de rompecabezas arriba a la izquierda. La simple memorización de un hecho, centro, sin comprensión o contexto no te ayuda a comprenderlo realmente o a entender cómo encaja el concepto con los demás que estás aprendiendo. Observa que la pieza del centro no tiene bordes típicos de las piezas de rompecabezas, por lo que no facilita la conexión con otros fragmentos. La creación de bloques es el santo mental que te ayuda a unir retazos de información a través del significado. El nuevo bloque lógico es más fácil de recordar y también es más sencillo colocarlo en el marco general de lo que estás aprendiendo. 1. El primer paso para crear un bloque pues es simplemente centrar tu atención en la información con lo que quieres crearlo. Si la televisión está funcionando o estás comprobando el móvil o el correo electrónico cada pocos minutos, entonces tendrás dificultades para crear un bloque para que tu cerebro no se está centrando realmente. Está bien. Cuando empiezas a aprender algo por primera vez, estás creando nuevas pautas neuronales y conectándolas con otras ya existentes que están repartidas por varias áreas del cerebro. Los tentáculos de tu pulpo no pueden establecer conexiones demasiado bien si algunos de ellos están distraídos con otros pensamientos. 2. El segundo paso es entender la idea básica que estás intentando convertir en bloque, ya sea comprender un concepto como la deriva continental, la idea de que la fuerza es proporcional a la masa, el principio económico de la oferta y la demanda o un tipo particular de problema matemático. Aunque este paso de comprensión es básica, sin el núcleo de lo que es importante. Era un obstáculo para Solomon Scherbatsky. La mayoría de los estudiantes dan con estas ideas principales de manera natural, o por lo menos pueden captar esas ideas y permiten que los modos de pensamiento concentrado y difuso se vayan alternando para ayudarles a entender las cosas. La comprensión es como un superpegamento que ayuda a mantener unidas las trazas de memoria subyacentes, crea huellas amplias que puedan contener a otras y llevan hasta muchas más. ¿Puedes crear un bloque sin comprenderlo?
Sí, pero no tendrá tanta utilidad, no encajará con el resto de lo que estás aprendiendo. Dicho esto, es importante darse cuenta de que la mera comprensión de cómo se resolvió un problema no necesariamente crea un bloque que después pueda recordarse fácilmente. No confundas el ajá de un avance en la comprensión con la experiencia consolidada. En parte por eso puedes entender una idea cuando el profesor la presenta en clase, pero si no la revisas poco después de aprenderla por primera vez, puede parecer incomprensible cuando llegue el momento de prepararse para un examen. Cerrar el libro y ponerte a prueba con los problemas también te servirá para acelerar el aprendizaje en esta fase. 3. El tercer paso en la creación de bloques es adquirir contexto para que veas no solo cómo, sino también cuándo debes usar un bloque. El contexto significa ir más allá del problema inicial y tener una visión más amplia, repitiendo y practicando problemas relacionados y también no relacionados para ver cuándo debes de usar un bloque, pero también cuándo no. Esto te ayuda a ver cómo encaja tu nuevo bloque en la perspectiva general. En otras palabras, puede tener una herramienta en tu caja de estrategias, pero si no sabes cómo usarla, no te irá demasiado bien. En definitiva, es la práctica de lo que te ayuda a ampliar las redes neuronales. Es la práctica lo que te va a ayudar a ampliar las redes de neuronas conectadas a tu bloque, asegurando que esté firme y también que sea accesible desde varias rutas distintas. Hay bloques relacionados con conceptos y con procedimientos que refuerzan mutuamente. Resolver muchos problemas matemáticos da una oportunidad de aprender por qué el procedimiento, cómo lo hace o simplemente por qué funciona. Entender el concepto subyacente facilita que puedas detectar errores cuando los cometes. Créeme, vas a equivocarte y eso es bueno. También hace mucho más fácil que puedas aplicar tus conocimientos a problemas nuevos. Un fenómeno llamado transferencia, después hablaremos más de ella. Como puedes ver en la siguiente ilustración de arriba y de abajo arriba, el aprendizaje ocurre de dos maneras. Hay un proceso de creación de bloques de abajo arriba en el que la práctica y la repetición pueden ayudarte a construir y fortalecer cada bloque de modo que puedas acceder fácilmente a él y cuando lo necesites. Y hay un proceso desde la perspectiva general de arriba abajo que te ayuda a ver dónde encaja lo que estás aprendiendo. Ambos procesos son vitales para adquirir el dominio de la materia estudiada. El contexto es el lugar donde se encuentra el aprendizaje de abajo arriba y de arriba abajo. Para aclararnos, en la creación de bloques aprendes cómo usar una determinada técnica para resolver problemas. El contexto significa aprender cuándo debe usarse aquella técnica en lugar de otra. Esos son los pasos esenciales para crear un bloque y hacerlo encajar en una perspectiva conceptual más amplia de lo que estás aprendiendo. Pero hay más. A mis alumnos les digo que interiorizar los fundamentos de la contabilidad es como interiorizar la mecanografía. De hecho, mientras estoy escribiendo esto no estoy pensando en el acto de teclear, sino formular mis pensamientos. La pulsación sale de forma más natural. Mi mantra al final de cada clase es decir a los estudiantes que miran las reglas de débito y crédito, así como la ecuación de contabilidad justo antes de acostarse por la noche. Que sean las últimas cosas que se repiten a sí mismo antes de dormirse. Bueno, salvo la meditación o las plegarias, claro. Deborah Garber-Dragonon, profesora de contabilidad de la Universidad de Delaware. Competencia ilusoria y la importancia de la rememorización. Intentar recordar el material que estás aprendiendo, o sea, practicar la rememorización es mucho más efectivo que la mera relectura. El psicólogo Jeffrey Carpy y sus colegas han demostrado que muchos estudiantes experimentan una sensación ilusoria de competencia cuando están estudiando. La mayoría de estudiantes Halo-Caprique leen repetidamente sus apuntes o su libro de texto pese los limitados beneficios de esta estrategia, pero relativamente pocos practican la autoevaluación o la rememoración cuando están estudiando. Cuando tienes el libro o Google abierto justo antes de ti, tienes la visión de que los conocimientos también están en tus cerebros, pero no lo están. Como resulta más fácil mirar el libro que recordar lo que dicen. Los estudiantes persisten en su espejismo y no estudian de un modo mucho menos productivo. Echar una ojeada a un capítulo o escuchar una lección muy bien organizado puede ayudar a que te hagas una idea de la perspectiva general, por lo tanto, a que sepas dónde poner los bloques que estás construyendo. Aprender los conceptos o puntos principales en primer lugar. Los buenos profesores y los buenos libros suelen presentarlos sintetizados en forma de resúmenes al final de cada capítulo. Diagramas de flujo, tablas o mapas conceptuales. Una vez hecho esto, rellena los detalles. Incluso si unas cuantas piezas están ausentes al final de tus estudios, todavía puedes ver la perspectiva general. Por eso, claro está, la mera voluntad de aprender algo y dedicarle mucho tiempo no garantiza realmente que lo aprendas, como indica Alan Bad-Lilin, un reconocido psicólogo y experto en la memoria. La intención de aprender es útil solo si se conduce al uso de buenas estrategias de aprendizaje. Puede sorprenderte saber que el marcador fluorescente y subrayado deben usarse con cuidado. Si no pueden resultar ineficaces o incluso engañosos. Es como si poner una mano en la cabeza te hiciera creer que hayas puesto el concepto en tu cerebro. Cuando uses el rotulador, entrénate para buscar las ideas principales antes de hacer las marcas, y haz las mínimas posibles. No más de frase por cada párrafo. Las palabras o anotaciones en el margen que Las palabras o anotaciones en el margen que sintetizan conceptos claves son una buena idea. Usar la memorización, la recuperación mental
Usar la memorización, la recuperación mental de las ideas clave, preferiblemente la relectura pasiva, hará que un tiempo de estudio sea más concentrado y efectivo. La relectura de texto solo parece ser más efectiva si dejas pasar un tiempo entre relecturas, de modo que se convierte más bien en un ejercicio de repaso espaciado. Otro consejo es que al trabajar en los problemas de matemáticas y ciencias sirves de usar tus propios medios. Algunos libros de texto incluyen las soluciones al final, pero solo deberías mirarlas para comprobar tu solución. Así podrías asegurarte que el material se afiance en tu mente y de hacerlo mucho más accesible cuando realmente lo necesites. Por eso los profesores insisten tanto en que muestres tus cálculos e indiques tus razonamientos en los exámenes y los deberes. Hacerlo te obliga a pensar en cómo se resuelven los problemas y te proporciona una autoevaluación de tu comprensión. Esta información adicional sobre tu pensamiento también da más ocasiones para que los examinadores puedan hacer comentarios útiles. No esperes demasiado para la práctica de la rememorización o tendrás que empezar a reforzar el concepto desde cero cada vez. Intenta volver a lo que estás aprendiendo antes de que pase un día, especialmente si es nuevo y representa un reto. Por eso muchos profesores recomiendan que, a ser posible, reescribas tus apuntes el mismo día de la clase. Ello ayuda a consolidar los bloques recién formados y revela los fallos en tu comprensión. Aquellos errores que a los profesores les encanta poner en evidencia al examinarte. Tener fallos localizados es, por supuesto, el primer paso para corregirlos. Una vez has aprendido algo, el tiempo entre los repasos para refrescar puedes ampliarlo de semanas a meses, y con el tiempo los conocimientos llegan a hacerse casi permanentes. Al volver a Rusia con motivo de una visita, por ejemplo, me enfadé con un taxista poco escrupuloso. Para mi sorpresa, me salieron palabras que no había usado, en las que no había pensado durante 25 años. Ni siquiera había sido consciente que sabía aquellas palabras. Haz del conocimiento algo natural. La diferencia entre entender un concepto en clase y ser capaz de aplicarlo a un problema físico genuino es la diferencia entre un simple estudiante o un científico o un ingeniero plenamente formados. La única manera que conozco de dar ese salto es trabajar con el concepto de que se vuelva algo natural para ti, de modo que puedes empezar a utilizarlo como una herramienta. Thomas Day, profesor de Ingeniería de Sonido, Escuela de Música McDaniel Smith. Después hablaremos de ampliaciones para móviles y programas informáticos que pueden ser útiles para el aprendizaje, pero por ahora vale la pena comentar que hay sistemas de tarjetas de aprendizajes virtuales como Anki que llevan incorporado el tiempo de repaso espaciado idóneo para optimizar el ritmo de comprensión de nuevas materias. Una manera de ver este tipo de aprendizaje y memorización se muestra en la siguiente ilustración de la memoria de trabajo. Como hemos mencionado con anterioridad, la memoria de trabajo tiene aproximadamente 4 sillas. Cuando aprendes por primera vez a resolver un problema, toda tu memoria de trabajo está involucrada en el proceso, como es el caótico embrollo de conexiones entre los 4 casilleros a la izquierda. Pero cuando adquieres algo con familiaridad con el concepto o el método que estás aprendiendo y lo tienes encapsulado en un solo bloque, es como si estuvieras en un suave lazo de pensamiento representado a la derecha. La creación de bloques que hace intervenir a la memoria a largo plazo libera el resto de la memoria de trabajo para que procese otras informaciones. Siempre que quieras puedes desplazar aquel lazo, bloque, desde la memoria a largo plazo hasta la de trabajo y seguir la corriente, haciendo nuevas conexiones con facilidad. Ahora tú. Comprender la competencia ilusoria. Los anagramas son reordenaciones de letras que convierten una palabra o frase en otra. Digamos que tienes la frase en inglés Mi Radium Ace. Puedes reordenarla para obtener el nombre de una famosa y honorable física. Puede que necesites pasarle un rato, pero si vieras la solución en esta misma página, tu inmediata sensación de ajá te haría pensar que tus habilidades para resolver anagramas son mejores de lo que en realidad son. De modo similar, a menudo los estudiantes creen erróneamente que están aprendiendo sin tener que hacer nada más que releer el material de estudio que tienen delante. Tienen una competencia ilusoria porque la solución ya está allí. Escoge algún concepto matemático o científico de tus apuntes y de alguna página del libro de texto. Léelo y luego aparta la mirada y comprueba que eres capaz de recordar. Estás a la vez haciendo memoria y aumentando tu comprensión de lo que recuerdas. Entonces vuelve a mirar, relee el concepto e inténtalo de nuevo. Al final probablemente te sorprenderá ver lo mucho que este simple ejercicio de rememorización te ayuda a mejorar tu comprensión del concepto. Ahora puedes entender por qué es crucial que seas tú quien resuelva los problemas, no quien quiera que fuese quien escribió el apartado de soluciones. Si estás estudiando un ejercicio mirando tan solo la solución y te dices, sí, ya veo por qué hacen eso, entonces el hallazgo no es realmente tuyo. No has hecho casi nada para entretejer los conceptos en tu neurocircuito subyacente. Echar un vistazo a la solución sin más y pensar que la has entendido de verdad por ti mismo es una de las formas más comunes de la competencia ilusoria en el aprendizaje. Si tienes que dominar una materia lo bastante bien para rendir en los exámenes y pensar creativamente, la información debe persistir en tu memoria. La capacidad de combinar bloques de nuevas maneras está en la base de muchas innovaciones históricas. Steve Johnson, en su brillante libro Where Good Ideas Come From, ¿De dónde vienen las buenas ideas?, describe la intuición lenta, la suave mezcla de procesos concentrados y difusos durante años que ha resultado en alcances creativos como la teoría evolutiva de Darwin o la creación de World Wide Web.
La clave de la intuición lenta es simplemente tener acceso mental a varios aspectos de una idea. De ese modo, algunas facetas se pueden combinar tentativamente y aleatoriamente con otras hasta que tarde o temprano pueda aparecer algo bellamente novedoso. Bill Gates y otros líderes de la industria como Indica Johnson interrumpían temporalmente los periodos de estudio prolongados hasta una semana para mantener muchas y variadas ideas en la cabeza al mismo tiempo. Ello propiciaba su propio pensamiento innovador al permitir que ideas frescas en la mente y todavía no olvidadas trabajasen conjuntamente. En este punto, uno nota al margen importante que es una diferencia crucial entre los científicos creativos y los técnicamente competentes pero poco imaginativos en su amplitud de intereses. Cuanto más grande sea tu biblioteca mental de bloques, tanto más serás capaz de resolver problemas fácilmente. También al adquirir mayor experiencia con los segmentos, verás que eres capaz de crearlos cada vez más grandes, los lazos sean mayores. Puedes pensar que hay tantos problemas y conceptos en un solo capítulo de la materia científica que has estudiado, que no hay manera de tratar con todos. Aquí es donde entra la ley de la serendipia. La señora Fortuna favorece a quien lo intenta. Simplemente concéntrate en cualquier sección que estés estudiando. Verás que una vez que hayas puesto el primer problema o concepto en tu biblioteca, cualquiera que sea, entonces la segunda noción entrará algo más fácilmente y la tercera todavía más. No es que todo sea inmediato, pero sí se torna más fácil. Al construir tu biblioteca de bloques, estás entrenando tu cerebro para reconocer no solamente un problema específico, sino distintos tipos y clases de problemas, de modo que puedas saber automáticamente cómo resolver con rapidez aquello que te encuentres. Empezarás a ver pautas que te simplificarán la resolución de problemas y pronto podrás comprobar que distintas técnicas de inferencia asoman a tu memoria. Antes de los exámenes parciales o finales, tu mente podrá dichas técnicas a punto para ser utilizadas. Si tienes una biblioteca de conceptos y soluciones interiorizada como pautas en bloques, puedes saltar más fácilmente hasta la solución correcta de un problema escuchando los susurros de tu modo difuso. El modo difuso también puede ayudarte a conectar dos o más bloques de nuevas maneras para resolver problemas inusuales. Hay dos maneras de resolver problemas, la primera mediante el razonamiento secuencial paso a paso y la segunda mediante una intuición más holística. El pensamiento secuencial donde cada pequeño paso conduce ligeramente a la solución involucra el modo concentrado. La intuición, por otro lado, a menudo parece necesitar el lado creativo. El modo difuso da varios pensamientos de modo concentrado aparentemente distintos. Los problemas más difíciles se resuelven mediante la intuición porque hacen un salto más allá de aquello con lo que estás experimentando. Los problemas más difíciles se resuelven mediante la intuición porque hacen un salto más allá de aquello con lo que estás familiarizado. Recuerda que la manera similar en la que el modo difuso crea las conexiones significa que las soluciones que aporta deberían ser cuidadosamente verificadas usando el modo concentrado. Los consejos de la intuición no siempre son acertados. Ahora tú. ¿Qué hacer si algo no te entra? Si no entiendes un método explicado en clase, párate y retrocede. Consulta en internet quién dio con el método por primera vez o quiénes fueron los primeros en usarlo. Intenta comprender cómo llegó su idea al inventor que lo creó y por qué se explica dicha idea. A menudo puedes hallar una explicación simple que te aclare por qué se enseña un método y por qué puede ser interesante usarlo. La práctica conduce a la permanencia. Ya he mencionado que solo entender las cosas no suele bastar para crear un bloque. Puedes hacerte una idea de lo que quiero decir mirando la imagen del cerebro que se muestra a continuación. Los bloques que aparecen como lazos en realidad son solo unas trazas de memoria extendidas que han surgido porque has entretejido una comprensión. Un bloque, en otras palabras, es simplemente una traza de memoria más compleja. En la parte superior hay un tenue bloque es lo que empieza a formarse cuando has entendido un concepto o problema y lo has practicado una sola o dos veces. En medio de la pauta más oscura es el patrón neuronal más fuerte que resulta de la acumulación de práctica y de ver el bloque en más contextos. En la parte inferior el segmento es muy oscuro. Ahora tienes un bloque sólido que está firmemente incorporado a la memoria a largo plazo. Dicho sea de paso, es importante fortalecer una pauta inicial de aprendizaje antes de que transcurra un día desde que has empezado a formarla por primera vez. Si no lo refuerzas, el patrón puede desvanecerse rápidamente. Después hablaremos más de la importancia del repaso espaciado en el aprendizaje. También puede reforzarse un proceso malo si se resuelven los mismos problemas una y otra vez de un modo erróneo. Por eso es tan importante hacer comprobaciones. Incluso obtener la respuesta correcta puede desorientarte ocasionalmente si la consigues mediante un procedimiento incorrecto. Resolver problemas científicos y matemáticos es como tocar una pieza al piano. Cuanto más prácticas, más firmes y gruesas y fuertes se vuelven tus pautas mentales. La importancia de crear bloques. Las matemáticas se pueden comprimir sorprendentemente. Puede que estés mucho tiempo esforzándote paso a paso y trabajando en el mismo proceso o concepto desde varios puntos de vista, pero una vez lo entiendes realmente y lo tienes en perspectiva.
Pero una vez lo entiendes realmente y tienes la perspectiva mental para verlo como un todo, a menudo hay una compresión mental tremenda. Puedes archivarlo o recordarlo rápida y completamente cuando lo necesites y usarlo como un paso individual en algún otro proceso mental. La revelación que llega con esa comprensión es uno de los auténticos placeres de las matemáticas. Un vato que ganó la medalla Fields, el premio más detascado que concede a la Unión Matemática Internacional. La pega de la repetición y la práctica, fundamentales para la creación mental de bloques sólidos, es que pueden ser aburridas, todavía peor en las manos de un mal instructor. Como mi viejo profesor de matemáticas, el señor Cascarrabias. La práctica se puede convertir en un implacable instrumento de tortura. Sin embargo, pese a su mal uso ocasional, es decisiva. Todo el mundo sabe que no puedes aprender eficazmente los bloques de pautas del ajedrez, el lenguaje, la música, la danza o casi cualquier cosa de interés sin la repetición. Los buenos instructores saben explicar por qué el entrenamiento y la repetición valen el esfuerzo. En definitiva, tanto el enfoque basado en la creación de bloques desde abajo como el que se fundamenta en la perspectiva general desde arriba son vitales si tienes que convertirte en un experto en alguna materia. Nos encanta la creatividad y la idea de ser capaces de aprender contemplando la perspectiva general, pero no puedes aprender matemáticas o ciencias sin incluir también una saludable dosis de práctica y repetición que ayuden a construir los bloques que sean la base de tu experiencia. Investigaciones publicadas por la revista Science proporcionan pruebas sólidas en este sentido. Unos estudiantes estudiaron texto científico y después rememoraron tanta información como fueron capaces. Entonces volvieron a estudiar el texto y a recordarlo. Es decir, a intentar reproducir las ideas clave una vez más, los resultados, en la misma cantidad de tiempo, simplemente practicando la lectura y la rememorización del material. Los estudiantes aprendieron mucho más a un nivel más profundo que cualquier otro enfoque, incluyendo la simple relectura del texto unas cuantas veces o el trazado de mapas conceptuales que supuestamente enriquecían las relaciones presentes en los materiales estudiados. Este aprendizaje mejorado se produce tanto si los estudiantes se someten a un examen formalmente como si se autoevaluaran de forma informal. Esto refuerza una idea en la cual ya hemos aludido. Cuando rememoramos un conocimiento no somos robots descerebrados. El mismo proceso de recuperación potencia el aprendizaje profundo y nos ayuda a empezar a formar bloques. Para los investigadores fue todavía más sorprendente la predicción hecha por los propios estudiantes de que la simple lectura y rememorización de los materiales no sería la mejor manera de aprender. Pensaban que trazar mapas conceptuales, dibujar diagramas que muestran las relaciones entre conceptos sería lo mejor, pero si intentas construir conexiones entre bloques antes de que los bloques básicos estén entretejidos en el cerebro, las cosas no funcionan tan bien. Es como intentar aprender estrategias avanzadas de ajedrez antes de tener las nociones básicas de cómo se mueven las piezas. Practicar con los problemas y conceptos de matemáticas y ciencias en una variedad de situaciones te ayuda a construir bloques, pautas neuronales sólidas de valor profundo conceptual. El hecho es que al aprender cualquier nueva habilidad o disciplina necesitas mucha práctica variada en distintos contextos. Esto ayuda a construir las pautas neuronales que necesitas para hacer de la nueva habilidad una parte confortable de tu manera de pensar. Rememorar la asignatura fuera de tu lugar de estudio habitual, el valor de caminar. Hacer algo físicamente activo es especialmente útil cuando tienes dificultades para captar una idea clave. Como ya se ha mencionado, hay abundantes relatos sobre avances científicos innovadores que ocurrieron cuando sus autores iban caminando. Además, practicar la memorización cuando estás fuera de tu lugar de estudio habitual ayuda a reforzar la comprensión del material a verlo desde una perspectiva diferente. A veces las personas cuando se examinan en una sala con un aspecto distinto al del espacio donde suelen estudiar, quedan desprovistas de algunos recordatorios subconscientes habituales. Si piensas en la asignatura mientras te encuentras en entornos físicos diversos, ganas independencia respecto a los recordatorios presentes en cada ubicación, lo cual te ayuda a evitar el problema de que la sala de examen sea distinta a la de estudio donde realizaste el aprendizaje originalmente. Interiorizar conceptos científicos y matemáticos puede ser más fácil que memorizar una lista de palabras de vocabulario chino o acordes de guitarra. Al fin y al cabo, tienes el problema ahí y el mismo se revela, explicándote lo que tienes que hacer a continuación. En este sentido, resolver problemas matemáticos y científicos es como bailar. Al danzar, el ritmo de tu cuerpo anticipa el siguiente movimiento. Distintos tipos de problemas diferentes tienen diferentes escalas de tiempo de repaso que son específicas según tu propio ritmo y estilo de aprendizaje. Y por supuesto, tienes otras obligaciones en la vida, aparte de aprender una materia en particular. Tienes que priorizar lo que eres capaz de hacer, sin olvidar que también debes programar algo de tiempo libre para que tu modo difuso entre en juego.
¿Cuánto puedes interiorizar de un tirón? Depende, cada persona es diferente, pero aquí está la auténtica belleza de incorporar las soluciones de problemas científicos y matemáticos. Cuanto más lo haces, más fácil se vuelve y más útil te resulta. Organiza, crea bloques y triunfa. Lo primero que hago siempre con los estudiantes que tienen dificultades es pedirles que me dejen ver cómo organizan sus apuntes de clase y sesiones de lectura. A menudo dedicamos la mayor parte de nuestro primer encuentro a revisar las maneras en las que pueden organizar o crear bloques con su información y no a que yo les explique los conceptos. La semana siguiente les recibo de nuevo con su material ya reordenado y quedan sorprendidos por el aumento de su retentiva. Dr. Jason Dejans, jefe de estudios, desarrollo y promoción de la Escuela de Salud de Enfermería, Universidad de Pittsburgh. Si no practicas con tus bloques en fase de crecimiento, es más difícil formar la perspectiva general. Simplemente las piezas son demasiado tenues. Intercalación versus sobreaprendizaje. Una última pista importante para llegar a convertirse en un susurrador de ecuaciones es el intercalado. Intercalar significa prácticamente mediante una mezcla de problemas de distinto tipo que requieren estrategias distintas. Cuando estás aprendiendo un nuevo enfoque para resolver problemas, ya sea de tu profesor o de un libro, tienes que aprender la nueva técnica y después practicarla una y otra vez durante la misma sesión de estudio. Continuar en ello cuando ya se ha adquirido una buena comprensión se llama sobreaprendizaje. Puede tener su utilidad, ayudar a conseguir un automatismo que es importante cuando estás ejecutando un servicio en el juego de tenis o interpretando un concierto de piano a la perfección. Pero ten cuidado con el sobreaprendizaje repetitivo. En una misma sesión, si se trata de asimilar las matemáticas y ciencias, las investigaciones han demostrado que puede ser una pérdida del valioso tiempo de aprendizaje. En cambio, repasar el enfoque mezclado con otros enfoques durante una sesión posterior está muy bien. En resumen, pues, una vez has captado la idea básica durante una sesión, continuar insistiendo en ella no necesariamente fortalece el tipo de conexiones de la memoria a largo plazo que quieres reforzar. Todavía peor, concentrarse en una sola técnica es un poco como aprender carpintería practicando únicamente con un martillo. Tras un tiempo, crees que puedes arreglarlo todo con él. La realidad es que dominar una nueva materia significa aprender a seleccionar y usar la técnica apropiada para cada problema. La única manera de asimilar eso es practicando con problemas que necesitan distintas técnicas. Una vez captando la idea básica de una técnica durante tu sesión de estudio, algo así como aprender a ir en bicicleta con rueditas de apoyo, empieza a intercalar tu práctica con problemas de distintos tipos. A veces esto puede ser un poco duro. Una sección determinada de un libro, por ejemplo, puede estar dedicada a una técnica específica, de modo que al llegar a ella ya sabes qué técnica vas a usar. Incluso haz lo que puedas para mezclar tu aprendizaje. Puede ser útil echar un vistazo por anticipado a la lista de problemas más variado que a menudo se hallan al final de cada capítulo. O puedes intentar averiguar por ti mismo por qué algunos problemas requieren una determinada técnica en lugar de otra. Te convierte a acostumbrar tu cerebro a la idea de que no basta solo con saber cómo aplicar una técnica particular para resolver problemas. También tienes que saber cuándo hacerlo. Plantéate la posibilidad de crear tarjetas de cartulina con el enunciado del problema en una cara y las preguntas y los pasos de la solución en la otra. Así puedes mezclar las tarjetas fácilmente y encontrarte con una variedad de técnicas formadas al azar y que debes rememorar. Al principio puedes sentarte a tu mesa o escritorio y comprobar qué parte de la solución puedes escribir en una hoja en blanco sin mirar al reverso de tu tarjeta. Después, cuando tu dominio sea más certero, puedes repasar tus fichas en cualquier lugar, incluso estando de paseo. Usa el enunciado inicial como recordatorio de los pasos de la solución y da la vuelta a la tarjeta si es necesario para comprobar que ya los tienes memorizados. Básicamente estás reforzando un nuevo bloque. Otra idea es abrir el libro por una página al azar y trabajar en un problema, evitando en lo posible mirar el resto. Favorecer el intercalado frente al sobreaprendizaje. El psicólogo Doug Roger de la Universidad de Florida del Sur ha hecho una considerable cantidad de investigaciones acerca del sobreaprendizaje y el intercalado de matemáticas y las ciencias. Subraya: muchas personas creen que el sobreaprendizaje consiste en estudiar o practicar hasta alcanzar la maestría. Sin embargo, en la literatura de investigación, el sobreaprendizaje se refiere a una estrategia en la cual el estudiante continúa estudiando o practicando inmediatamente después de que se cumpla cierto criterio. Un ejemplo podría ser resolver correctamente un problema matemático de algún tipo y luego continuar trabajando en varios problemas más del mismo tipo. Aunque insistir en más ejercicios del mismo rango en lugar de menos, a menudo incrementa el rendimiento en el siguiente examen. Hacer consecutivamente demasiados problemas del mismo tipo proporciona cada vez menos beneficio. En clase y en todas partes, los estudiantes deberían maximizar la cantidad de aprendizaje por un tiempo dedicado a estudiar o practicar. Es decir, deberían sacarle todo el jugo a la naranja.
¿Cómo pueden lograrlo? La literatura científica proporciona una respuesta inequívoca. Más que dedicar una sesión larga al estudio o a la práctica de una misma noción o habilidad, dando lugar al sobreaprendizaje, los estudiantes deberían repartir su esfuerzo entre varias sesiones más cortas. Ello no significa que las sesiones de estudio largas no sean necesariamente una mala idea. Está bien siempre que los estudiantes no dediquen demasiado tiempo a una noción o habilidad. Una vez han entendido por qué deberían pasar una cosa a otra y resolver a otra. Una vez han entendido deberían pasar a otra cosa y volver a otra por otro día. Es mejor anotar la solución inicial o el diagrama o el concepto a mano. Hay pruebas de que escribir a mano ayuda a introducir las ideas en la mente más fácilmente que si se usa un teclado. Además, puede resultar más fácil escribir como símbolos como pi o omega a mano que buscar sus combinaciones de teclas, a menos que uses los símbolos lo bastante a menudo para memorizar las combinaciones. Sin embargo, si quieres tomar una foto, escanear el enunciado y tu solución escrita a mano para guardarla en el móvil o ordenador, eso también funcionará. Ten cuidado, una forma común de competencia ilusoria es continuar practicando una técnica que conoces, simplemente porque es fácil y sienta bien resolver problemas con éxito. Puedes intercalar tus temas de estudio, por ejemplo, haciendo un autoexamen para repasar los apuntes y los problemas de varios capítulos. A veces puede parecer que eso hace el aprendizaje más difícil, pero en realidad te ayuda a interiorizar de un modo más profundo. En resumen, la práctica ayuda a construir pautas neuronales fuertes, es decir, bloques conceptuales de comprensión. La práctica te da fluidez y agilidad mental que necesitas para los exámenes. Los bloques se construyen mejor mediante la atención concentrada, la comprensión de la idea básica, la práctica para adquirir contexto en una perspectiva más general. La simple rememorización intenta recordar los puntos clave sin mirar el contexto. Es una de las mejores maneras de apoyar el proceso de creación de bloques. En cierto sentido, la rememorización ayuda a construir ganchos neuronales que puedan sostener tu pensamiento. Potencia tu aprendizaje. ¿Qué relación hay entre un bloque y una traza de memoria? Piensa en un tema que te apasione. Describe un bloque perteneciente a dicho tema que al principio te resultó difícil de comprender, pero ahora parece fácil. ¿Cuál es la diferencia entre los enfoques descendente de arriba y abajo y ascendente de abajo a arriba del aprendizaje? ¿Es uno de ellos preferible al otro? La comprensión. ¿Es suficiente para crear un bloque? Explica por qué o por qué no. ¿Cuál es tu competencia ilusoria más común al estudiar? ¿Qué estrategia puedes usar para evitar esta ilusión en el futuro? Párate a pensar. La próxima vez que estés con algún familiar, amigo o compañero de clase, explícale lo esencial de lo que has estado aprendiendo, ya sea de este libro o de algún curso al que asistas. Relata lo que estás estudiando, no solamente ayuda a alimentar y contagiar tu propio entusiasmo, sino que también clarifica y consolida las ideas de tu mente, de modo que las recordarás mejor en las semanas y meses venideros. Incluso si lo que estás estudiando es muy avanzado, simplificarlo de modo que puedas explicarlo a otros que no comparten tu trasfondo educativo puede ser sorprendentemente útil para desarrollar tu comprensión. Superar un traumatismo cerebral y aprender a aprender. La historia de Paul Krugman con su esposa y su hija que le han aportado la motivación para transformar su vida. Crecí pobre, con muchos problemas, y decidí enfrentarlos. Crecí pobre con muchos problemas en la familia. A duras penas me saqué el bachillerato. Después me listé en el ejército, donde fui movilizado como soldado de infantería en Irak. Mi vehículo fue alcanzado 8 de las 12 veces que nuestro pelotón cayó en una emboscada con artefactos explosivos. Durante esta etapa, por una afortunada coincidencia, conocí a mi maravillosa esposa, lo que me convenció de que dejaría el ejército y formaría una familia. El problema era que no sabía qué hacer, pero aún tras volver a casa empecé a tener problemas de concentración, deficiencias cognitivas e irritabilidad que nunca había experimentado. En ocasiones apenas podía acabar una frase. Un tiempo después leí algo acerca de soldados que regresaban a casa tras estar en Irak, Afganistán y tenían problemas a causa de traumatismos cerebrales no diagnosticados. Me apunté a un programa tecnológico de ingeniería electrónica e informática. La severidad de mi traumatismo era tal que al principio incluso tenía que esforzarme para entender las fracciones. Pero había una ventaja oculta. El aprendizaje afectaba de forma positiva a mi cerebro. Es como si la concentración mental, aunque muy difícil, estuviera reconfigurando mi mente y ayudando a mi cerebro a curarse. Este proceso me pareció análogo a la aplicación de esfuerzo físico en el gimnasio, donde la sangre es bombeada hacia los músculos para desarrollar la fuerza. Con el tiempo mi mente se curó, me gradué con altos honores y obtuve un trabajo como técnico eléctrico civil. Decidí volver a estudiar para obtener un título de ingeniería.
Las matemáticas, especialmente el cálculo, son mucho más importantes en el estudio de la ingeniería que en la formación como técnico práctico. Llegando a este punto, mi falta de conocimientos matemáticos básicos empezó a pasarme factura. Entonces era ya un hombre casado, padre Nobel y trabajador a jornada completa. El reto no era solo la cognición básica, sino la gestión del tiempo. Solo tenía unas pocas horas cada día para aprender conceptos avanzados a un nivel mucho más profundo de lo que más había jamás. Solo tenía unas pocas horas cada día para aprender conceptos avanzados a un nivel mucho más profundo de lo que jamás había debido hacer. Solo tras tropezar unas cuantas veces, suspendí la asignatura de ecuaciones diferenciales, y empecé a enfocarme en el aprendizaje de una manera más estratégica. Cada semestre pido un ejemplar del temario a mis profesores y empiezo a leer los libros de texto por lo menos 2 o 3 semanas antes del inicio del curso. Intento mantener una ventaja de un capítulo por lo menos respecto a la clase, aunque hacia la mitad del semestre eso suele ser imposible. Practicar resolviendo problemas, creando bloques es algo clave. A lo largo de mi carrera como estudiante he desarrollado gradualmente las siguientes reglas que me han permitido contemplar satisfactoriamente los cursos. Mi objetivo es una buena carrera que me permita mantener a mi familia. Estas técnicas me han ayudado a conseguirlo. Las estrategias de Paul para estudiar con tiempo limitado son: leer sin hacer todavía los deberes y exámenes o cuestionarios de muestra. Con este paso inicial hago un precalentamiento para aprender nuevos conceptos, nuevos bloques. 2. Repasar los apuntes de la asignatura y asistir a tantas clases como sea posible. 1 hora de clase vale como 2 horas de lectura del libro de texto. Aprendo mucho más eficientemente si soy constante en la asistencia a clase y en la toma de apuntes detallados, no limitándome a mirar el reloj y a esperar a que acabe. Repaso mis apuntes al día siguiente mientras los contenidos están todavía frescos en mi mente. También he descubierto que 30 minutos con el profesor respondiendo preguntas pueden tener fácilmente el mismo valor que 3 horas leyendo el libro de la asignatura. Volver a trabajar en los problemas de ejemplo presentados en clase, los ejercicios para practicar ya fueran propuestos por el profesor o por el libro. Nunca me resultaron de ayuda si no iban acompañados de las soluciones para aportar un contraste. 4. Hacer los deberes asignados y practicar con preguntas de exámenes y cuestionarios de muestra. Esto desarrolla los músculos de la memoria, bloques mentales asociados a la resolución de problemas de ciertos tipos.